Toda mi arquitectura está un poco basada en la arquitectura vernácula. Creo que ya han hablado contigo muchas veces de la arquitectura vernácula, pero pues para los que no saben, bueno, la arquitectura vernácula es la arquitectura simplemente, diciendo las cosas muy, muy sencillas, es la arquitectura que hacían nuestros antepasados, ¿no? Y aquí no hay clima, no hay aire ¿En serio? acondicionado. Es pura temperatura Está natural. aprendido, hay que aprender a vivir y a diseñar las casas en el noreste de México. No es lo mismo hacer una casa aquí que en Puebla o que en Cuernavaca, ¿no? Tenemos que tener espacios cerrados, las estancias típicas que están abiertas a la doble altura. Aquí no funcionan porque el calor y el ruido se suben, sobre todo el clima, ¿no? Está genial ese árbol. ¿Sabemos qué especie es? Chafalaria. Chafalaria. Y aquí está interesante, hace un año plantamos un olivo. Está bien bonito. La idea original era un olivo de libre crecimiento, No de los enanos como el que estaba en la fachada frontal. y después de mucha investigación había quien decía que iba a batallar, pero expertos me decían que sí se iba a dar. Se hacen unos corazones muy padres en las esquinas, que era la idea también. Lo hicimos en el modelo 3D, cómo entraba y salía el sol y cómo se movían las sombras adentro de la casa, ¿no? El tragaluz arriba realmente el cristal es cuadrado, es un cristal cuadrado, es más grande que esta puerta. Sí, ¿En serio? Es de 3x3. Tres y medio por Tres y tres. medio. Mire, está ubicado en este sentido a lo largo de este patio. Tiene que ser así, aunque el hueco nada más tiene 1,20 de diámetro, ¿no? ¿Y por qué tan grande? Para que no entre el agua. Porque la losa no tiene cara, está en diagonal, empiezas de medio centímetro y terminamos, En 15 que tiene la luz. y para poder poner un cristal que a la hora de tender por arriba, si tú ves el tragaluz por arriba, pues es un volumen ¿Y diferente. cómo logras que sea tan delgada la losa? Con la cimbra, la cimbramos y pusimos teniendo mucho cuidado que el concreto fuera muy fluido, ¿no? Para que entrara muy fluido en toda la circunferencia del tragaluz, porque realmente empezamos era prácticamente cero, ¿no? Exacto, pero el concreto quedó de 1.30 y ahorita nos quedó de 1.25, entonces el afine final lo hicimos con yeso. Ya desde el interior, después de haber colado. Porque obviamente pues un colado de 1 centímetro no nos iba a funcionar, ¿no? Se nos iba a empezar a cuartear o desquebrajar y ya el afine final fue con el yesero. O cuando la luna pasa por en medio también, ¿no? Pero sobre todo el aspecto, el que no veas la pared, realmente el efecto que hace por ejemplo, los de James Turrell no tienen cristal, es un espacio hueco, abierto. ¿verdad? Es un Es un hueco. hueco. Exacto. Que por ahí lo analizaron, ¿verdad? Nada más que ya no fue factible dejar aquí abierto, porque luego hay calor y moscos, etc. O sea, si me pensaste dejarlo hueco, claro. Una pregunta, ¿el cuarto lavado no está aquí, está acá arriba? Lavandería y cuarto de servicio se subieron Ok. para aprovechar al máximo el área donde se mueve aquí más la gente, ¿no? Ok, perfecto. Las recámaras, como quiera, están en un segundo piso, entonces había que bajar y subirlas, o de las recámaras subirlas y bajarlas, ¿no? Y al final de cuentas era lo mismo, ¿no? Todo el piso es mármol Santo Tomás, nacional. Está al ácido o cardeado, como le dicen por ahí. Desde los óculos, todo en placa. Que aquí empiezas a ver cómo empiezan a surgir ya las vistas hacia la montaña. Las empiezas a descubrir, ¿no? Qué belleza, ¿eh? Sí, tenían que voltear a ver. Sí. No podían cerrarse hasta esa escala.
Y este espacio está bastante interesante, ¿eh? Con toda la masa. Es una cosa medio olorosiza, medio Le Corbusier, medio... Está bastante bueno, ¿no? Esta escalera también ahí empotrada y con masa, porque no se ven los escalones abajo, ¿eh? Se ven las rampas. No, es la rampa. Sí, exactamente. Y la escalera sigue hacia el tercer piso, que es el área, hay un family que se usa como gimnasio, la lavandería por servicio y el rooftop, pero no tienes que pasar por el área íntima Ok. para poder ir a esa espacio, ¿no? Eso era también muy importante porque pudimos haber hecho la salida por otro lado, ¿no? Que no pasaras por aquí. De acuerdo. Claro, eso se vuelve como un núcleo de servicios, ¿no? Un núcleo distribuidor vertical. Exactamente. Y este pues se cierra y se abre, y tiene llave, lo puedes encerrar en la noche. Y este es una estancia familiar donde también sirve de distribuidor para las dos recámaras que dan hacia el sur y la recámara principal. Al oriente. Muy agradable. ¿Qué dimensión tiene esta estancia? Eran 450, si no me equivoco, creo que por 8 o 7. Está perfecto. Habría que volver a calcularlo exactamente. No, está muy bien. Los 4 y pico sí y son como 7 metros, como 6 metros. Y te articula todo, ¿verdad? Aquí Sí. tenemos ya Es, las dos. es el área de distribución hacia las 3 recámaras, 2 secundarias, la principal. Podemos pasar las habitaciones. Sí, sí, sí. Pásale al lado derecho, es la que está más, Menos en proceso. Perfecto. no vean las camas de los perritos que también son parte de. De la familia. Está muy bien. Muy cómoda la habitación. ¿Esta qué medidas tendrá? Mide 4 por 6 más este espacio. Ujú. Y la Sí. otra está al revés. Además le falta, es un poquito más grande esta que la gemela, ¿no? Cabe súper bien todo. Y tiene pues baños, vestidores no muy grandes, pero suficientes para, también con mucha luz. De hecho, no, si ves, no está ni la luz prendida, ¿no? Se aprovecha, ese es el patio, ¿verdad? Exacto. Es el patio de abajo que te distribuye hacia la oficina, que le da ventilación además y iluminación a este cubo de planta alta. Perfecto. Sí. El sanitario en cabina. Me gusta que dejan los céspoles en las regaderas. Bueno, en las áreas del baño, pues húmedas. Perfecto. Y cubierto todo con el mármol, ¿verdad? Hasta el techo. Correcto. Hasta arriba. Ese sí es mármol Carrara, es importado de Italia. A diferencia del otro. Y aquí uno de los sacrificados, Abraham, que ahorita que hablamos de las alturas, en un inicio teníamos proyectado climas en fan and coil o paquetes, clima central. Ajá. Y pues bueno, a la gente se le olvida que el ducto del clima pues mide mínimo 6 pulgadas de ancho, ¿verdad? Entonces 6 pulgadas que necesitas tener en plafón, que aquí preferimos, o al final de cuentas se prefirió darle altura, quitar plafón, esto es losa sólida, y lo resolvimos con mini splits. Está muy bien. ¿Qué tanta diferencia hay de costos entre en colocar fan and coil o hacer el mini split? Es prácticamente el doble. El doble. Más económico. Prácticamente el doble usar fan and coil. De ahí te subes un más o menos 50% más si quieres usar paquetes. Así se le llama ese sistema, paquetes. Sí. Paquetes o clima central. Clima ¿no? central. Ya hay varios tipos de climas centrales dentro de RFs, Water Source Heat Pump y otros temas, ¿no? Pero sí, prácticamente entre el paquete o clima central, fan and coils, que no es más que un mini split, pero escondido en el plafón, y pues los mini splits, ¿no? Porque estos pues te vienen costando cada uno ya instalados entre 12,000 y 18,000 pesos, ya con su evaporadora, su compresor, su tubería de cobre y todo, ¿no? Entonces, La ventaja actual de los mini splits también es que como ya vienen con una eficiencia energética muy buena, entonces pues realmente antes era un gasto de luz mucho mayor el tener mini splits, aunque te costaban menos, pero ya con los nuevos sistemas inverter, la verdad es que son súper eficientes. Y obviamente tenerlo seccionado, ¿no?
tienes un solo mini split para esta área. Si no estás, pues está apagado. Y si estás, pues... Toda esta casa tiene paneles solares. Entonces, Excelente. ¿Cuántos paneles tiene? son 14, 15 pusimos. 15 paneles grandes, porque hay unos más cortos, son unos De grandes. 2 metros cuadrados. Están en la azotea y prácticamente dan la energía para toda la casa todo el año. Qué belleza, ¿verdad? Paga Poder encender los 50 aires. pesos de luz en Monterrey. Sí, mucho. Y también acá pues aprovechan las vistas, ¿verdad? Increíble. Exacto, volvemos a ver la Sierra de las Mitras y pues todo el desarrollo que también sigue siendo parte cordillera, es el área de usos mixtos o de usos múltiples de cordillera, con una plaza, un mall, restaurantes, torre de oficinas. Buenísimo. Vamos a la cámara. Bueno, este es Un espacio muy similar, especial, nada más un poquito más grande. No tiene muebles. Más chico, perdón, este de acá. Un poco más chico esta. Un poco más chico. Un poco más chica. Ok. El closet es parecido y el baño, ¿no? Pasamos a la recámara principal. Perfecto. Estamos platicando de las albercas. Nosotros siempre construimos las albercas, aunque no dejan de ser un vaso de concreto y pues si podemos construir toda la casa, en teoría también deberías de poder construir un vaso de concreto de alberca. Pues tiene mucho más complejidad, ¿no? Desde el sistema de tuberías, de filtros, de calentamiento, el tema de la impermeabilización es súper importante, más aún si la tenemos arriba de la recámara principal, ¿no? Entonces les platicaba hace rato que es una losa sólida de concreto para poder cargar. Tenemos una viga muy grande entre columnas que va por aquí. Se hace la losa sólida, totalmente independiente de la losa o del vaso de la alberca, que fue un segundo colado. Colado monolítico, que fue muros y suelo de la alberca. Previo a eso, impermeabilizado al 100% la losa sólida de la construcción, ¿no? Tanto con el concreto, o sea, el concreto tenía aditivo impermeable. Nosotros todavía usamos un producto canadiense que le ponemos post colado, que impregna el poro del concreto, lo sella perfectamente y se hace ya impermeable. Y no paramos ahí, como les dije, pues no quiero una gotera arriba de la sala, ¿no? Entonces le pusimos membrana SBS prefabricada de 4 milímetros de azoteas, sopleteada en toda la losa, y sobre eso asentamos el vaso de la alberca. De la alberca en compañía y todo siempre con los expertos de albercas, ¿no? En este caso contratamos una empresa y nos orientó, nos ayudó, puso las instalaciones y al final de cuentas ellos también dieron los acabados y todo de la alberca, ¿no? Para garantizar un producto integral desde su funcionamiento hasta el resto, ¿no? Esa es una gran recomendación, ¿eh? Ahí nos diste una buena cátedra. Buenísimo. Podemos pasar al baño. Ese es encino, se ve muy bien, ¿eh? El baño es royal, unos royales lineal. Donde también pues, está muy bañado con luz y no hay ni una luz prendida. Aquí se integra también la montaña. Podemos también, como vimos, dejarlo medio abierto, semicerrado. Y también tenemos persiana allá. Allá también tenemos la persiana que se baja. Excelente. Y en la noche o en la tarde la cerramos, ¿no? Si quieres, ábrelo. Y aquí también tenemos un juego de iluminación muy interesante. Si ven aquí arriba, arriba de la tina, tenemos un par de constelaciones que son las constelaciones de los dos dueños. Leo aquí. y Géminis. Qué bueno. Se trazaron y se pusieron estos poquitos como toque, ¿no? Como un detalle. Excelente. Hace rato decía el arquitecto que no hay detalles en sus diseños, pero bueno. Sí, hay alguna cosita. Alguna cosita por ahí van saliendo. Me gustó ¿no? la posición de la tina, porque estas tinas son complicadas, ¿verdad? Porque te requieren mucho espacio. Sí, siempre son un tema para poder accesar a ellas, ¿verdad? para poner las llaves grandotas, el drenaje. Es muy complicado a la hora de construir. Nunca sabes si el drenaje viene por aquí, por allá, del agua, si viene de la tina. Entonces, en cuestión de instalación también siempre es un show. Valen una lana, entonces nunca la compran al principio y siempre como que al final y ya tengo todo listo y todo. Y ahora sí, oye, pues ya compré tina. Y pues muévele 30 centímetros del drenaje y todo. Y dices tú, uy, Y tienes que romper losa. y hay que mover y quitar y poner, tratar de hacerlo por encima, porque ya romper losa juegas con la integridad del concreto y de las Y volvemos impermeabilizaciones. también con el tema funcional, ¿no? El
el poner una tina no es nada más porque se vea bonita, que me ha tocado el caso que los clientes quieren poner tinas porque se ven bonitas, empotradas o self-standing como esta, y en su vida las van a usar y las usan para tirar las toallas o para poner la ropa sucia o poner... Pues realmente Sí, si sí, van a hacer tina es porque realmente la vas a usar una vez a la semana mínimo. de acuerdo. Si no, ni las pongas, ¿no? Esa es una muy buena recomendación. Sí, porque Pero consume mucho espacio. sí, es que consume espacio, pero aquí creo que funciona, ¿verdad? ¿Qué dimensión tiene el baño de ancho? Como Eran 240. 12, creo que eran 250. Entonces te quita 60 centímetros de lavamanos, te queda... Tuvimos que hacer tuvimos que en vez de darle un espesor a todo este muro por la alberca, se recalculó y se tuvo que poner un block más grande. Nos quitó como 5 centímetros, ¿no? Sí, 5. No fue tanto por el block, sino por el sistema de columnas Por que todo tuvimos que lo que poner para cargar las necesitamos. vigas y la losa sólida. Pero pues es suficiente también entre más, el closet tampoco es muy grande, pero es suficiente con su buena iluminación. Este, Muy bien diseñado. Me gustan estas cubiertas, ¿verdad? De altura como al metro 10. sí, 1.20 creo que tiene. Y aquí también seguimos con el tema de aprovechar el patio central que vimos ahí abajo con la oficina para Ah, inyectarle iluminación natural al closet, ¿no? perfecto. La verdad que está muy bien, porque es indirecta, ¿verdad? Indirecta. Y siguen teniendo los maleteros. Sí, Fíjense, esta es una punta importante, porque aquí muchas veces pones una mocheta, ¿verdad? Exacto. De separación entre closet este es un y mueble de baño. Y closet, aquí es... un pollero, pashminas, corbatas. Y sí, es un cuarto integrado todo, ¿no? Es una forma de... Faltan los espejos que están en eso, los están poniendo ahorita precisamente. de resolver. No, está perfecto. Sí. Ya voy a saber que en 250 se puede poner la tina pegándola a la derecha. Porque había una parte de mí que sentía que necesitaba yo forzosamente poder entrar por todos Transitar por los lados. dos lados. Ah, Pero sí. no, eso te No. quita ya mucho. Ujú. Está muy bien esto, ¿eh? Gaby, sí se puede, así. Excelente. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, las terrazas, los balcones, la jardinería, me imagino que toda tiene riego por goteo. Sí. Todo tiene riego por goteo, todo tiene varios sistemas de impermeabilización, desde membranas antirraíz, Vamos a ver la de arriba. A ver, vamos a ver la de arriba. sí, un filtro de grava, por ahí escurre, todo tiene su salida hacia el pluvial, o en este caso esta va directo hacia la salida expuesta que platicaba el arquitecto hace rato, ¿no? Excelente. Buen espacio y que aquí creció. Y crece y sales y la amplitud que es el distribuidor y luego sales y más grande Vuelve todo. a crecer todo. Y cambia mucho el ambiente, ¿no? Ahí va el óvalo. Ahorita Está subiendo. está subiendo. Al estar aquí va a ser un óvalo más pequeño, pero va a ser el óvalo. Ya lo puedes ver de allá. Excelente. Y aquí la placa entra, fíjense. Muchas veces las vemos solamente de la boquilla hacia afuera, pero aquí entra. Sí. ¿Qué hacemos el cuarto de servicio primero? Ok. Muy bien. Muy amplio. Tiene un acceso hacia todo el área donde están todos los aparatos de aire acondicionado. El hidroneumático, el tinaco, Sí. mantenimiento de azoteas, impermeabilización, etcétera, ¿no? Perfecto. Un pequeño cuarto de servicio, pues del área de lavado, ¿no? Se pone o se quita, pero ahorita me lo dejaron puesto. Y un cuarto de servicio, ¿no? Que, pues es pequeño, pero suficiente, con su closet, Eso, Con que tenga su- un closet, ¿verdad? Muy su cómodo. closetito, un baño que está de este lado completo, bastante amplio. Acá atrás. Sí. Perfecto. Veamos. Muy bien. Y bien ventilado también. Muy alto. Tiene buena vista el cuarto de servicio. Este,
Y vamos acá. Este cuarto no está amueblado todavía. Fíjense, aquí ya podemos ver el espesor de la losa, jóvenes. Exacto, de hecho, pues en un inicio, como les platicamos, este tercer piso no era una realidad. Y desde este punto en particular, pues podemos ver las tripas del domo, ¿no? Que la intención desde abajo, como se ve abajo, es que no se Que vea no lo nada. veas. Que Bueno, en las obras de James Turrell también es la misma solución, Es igual, nomás Pero no en estás tan- gran escala. pero nunca estás tan No, cerca de estás él, cerca. ¿verdad? Aquí no había forma, ya sabíamos que iba a pasar eso porque no había forma de levantar más ni nada por los lineamientos, ¿no? Pero realmente nomás es de este espacio y ya es el único. Y ahí ves la ventana que se cierra y se abre. Claro. Ahí se va a cerrar. Mira. Que se opera de acá abajo con control remoto y te permite abrirla y cerrarla para generar el efecto chimenea. Perfecto. No entra agua por ahí. No, está. Ya lo vi el video, claro. Pues mucho más aquí ves grande. la parte más, no estética, pero sí constructiva del detalle del Y tragaluz. lo requiere, ¿sabes? Sí. No, está muy bien. Sí. Eh, Este espacio es un área polivalente que ahorita no está amueblada, esto no va aquí. Es una salita gimnasio con su televisión, un mueble auxiliar del rooftop. Y tenemos también las vistas a la sierra, también aprovechamos las vistas a la montaña. Excelente. Este fue otro de los temas bien padres de la obra, Cuidado. caminando ya sobre la cimbra de la azotea. Y el Arqui me lo encuentro parado aquí en esta esquina viendo esa montaña. Y yo así pensando, ¿qué se le está ocurriendo ahora? Y de repente se baja de la cimbra y se viene aquí abajo y me dice, quiero una ventana. Y yo así nada más. Digo, ¿cómo le digo que hay una viga gigante que carga? Que carga todo en la esto? casa. Pero quedó sí, bien, ¿eh? Se añadió que no puede ser muy grande ni muy alta, suficiente nada más para la montaña, pero que tampoco veas los climas del vecino. Claro, todos los sistemas. Y aprovechando aquí también, como dijo el arquitecto, pues es un cuarto polivalente, ¿no? Entonces, en dado caso que pudiera tener un sofacama o algo, tiene un baño completo. Muy bien. Por alguna visita o alguna tercera recámara secundaria, algo auxiliar o Está perfecto. cuando se porte mal el dueño, pues acá lo mandan para arriba, ¿no? Está muy bien. Y es el mismo módulo de la recámara de abajo. Es la misma recámara de abajo, con todo y el baño, ¿no? Claro. Esta terracita es una belleza, ¿eh? Digo, la estancia. Aquí pasamos por el puentecito otra vez y llegamos a lo que es el rooftop. Aquí ya entendemos el puente. Perfecto, el patio. Sí está grande el patio, ya desde arriba ya lo entiendes de 2 metros. Está todo barriado con El las sistema de jardineros jardineras. que trae romero por frente y trae romero rastrero por detrás para que empiece a colgar hacia eventualmente todo el mundo, ¿no? Que empiece a colgantear. Y Sí. tenemos la pequeña alberca y un jacuzzi. eh, que otra vez es parte de que si te gusta hacer deporte, meterte al jacuzzi, es muy padre. Y sobre todo aquí en la noche es también otro espectáculo porque las montañas se prenden como si estuvieran nevadas, se hacen blancas y tiene mucha iluminación. Entonces también por eso hicimos este techo también que se abre, ¿no? Se retrae. Buenísimo. Es más para la noche, ¿no? Que en el día. O para cuando está lloviendo o no, ¿verdad? Excelente, se abre bastante. Sí hay días muy agradables que no hay tanto smog. El smog por lo general se ve en aquel corredor, pero realmente aquí siempre está muy limpio. Pues ahorita se ve bastante limpio, ¿no? Se alcanza a ver bien. Sí, no está bastante claro el día. ¿Y cómo se llama la piedra de la alberca? Sukabumi. Sokabumi. Piedra Sukabumi, la traen de Indonesia. Está Está muy riendo. padre porque con el agua agarra tonos verdes, acuas, Súper muy, bonito. muy tropical, ¿no?
Excelente. Arquitectos, ingenieros, y un aproximado del costo por metro cuadrado de construcción para una familia que quisiera construir una casa similar al día de hoy, 2024. 2024. Esta casa la acabamos hace un año aproximadamente, bueno, entre comillas, ¿verdad? Seguimos haciendo detallitos, pero esta casa en particular salió rayando los 21,000 pesos metro cuadrado. En serio, está súper bien. Se trató de aprovechar mucho mármol nacional, desde el sistema de los climas y el sistema No constructivo. tiene hubo grandes caprichos lujos, arquitectónicos de losas voladas ni cosas que encarecen mucho la construcción. Claro, la estructura se ve bastante mesurada. Puros muros cargadores, no hubo grandes losas, salvo la losa sólida de aquí para cargar la Importante alberca. también, esta casa está toda construida con muro ecológico. No tuve que, por lo general, en mis proyectos hago dobles muros para cuestión térmica, pero también para la parte de arquitectura Sí, que se vea el muro. mexicana La masa. de la masa, ¿no? Hay otras formas de lograrlo que se hace, pero tenemos muro ecológico que está ya aislado, trae todo Pues no. lo que es el hueco, el poliuretano. Pues no es tanto ecológico, más bien es Pues así se llama, ecomuro. el ecomuro, pero por económico. Por económico. Ya viene relleno de hielo seco, Sí. genera una termicidad increíble. O sea, no es como el Hebel. No es como No. el Heber porque genera una termicidad muchísimo mayor a la del Heber. ¿En serio? Es cargador, entonces nos permite hacer la estructura a base de muros cargadores y no de marcos de concreto. Y pues le ahorramos el doble del bloque o la mitad de los blocks, ¿no? Al hacer muros sencillos y no tener que hacer dobles, porque se Material, pueden hacer doble muros o se puede hacer un muro y luego fomular o alguna placa de hielo seco, pero luego hay que ponerle malla y zarpearle y todo eso es material, mano de obra y por ende costos muy elevados, ¿no? Se me hace bastante bueno el precio por metro cuadrado. Y más utilizando las ventanas, porque esas ventanas pues son de importación, ¿verdad? Sí, Entonces está excelente. es correcto. Fue una construcción muy eficiente también, que eso lo hace fuera del cambio aquí de la ventana. Y no tuvo cambios que por lo general también impactan mucho en tiempo y por ende en costo en las construcciones. Y Está la cocina toda metálica esta, ¿verdad? Sí. Gran trabajo de esta cocina, ¿eh? pero está Sí. padre, ya que le digan, es una cocina exterior, así le están diciendo ahora, ¿no? No es un asador. Claro. Porque ya pasa a otro término. Y esta, por ejemplo, para que no se oxide, ¿esto es pintura electrostática o cómo es? Sí. Ya vienen fabricadas. De hecho, estas son. Las fabrican como gabinetes de cocina. Ok. Y sí vienen con una pintura y un recubrimiento especial, todas de acero inoxidable, pero pintadas negro mate. Las hacemos negras. Últimamente las he estado haciendo negras, pero también en acero inoxidable, que es el color natural, ¿no? Del Se acero ve inoxidable. muy bien, ¿eh? Muy, muy bien terminada. O sea, ya esta es una empresa que se dedica a hacer cocinas de exterior. Sí. Exacto. Entonces aquí está muy padre porque aquí abajo, ahorita que les platicaba del sistema de impermeabilización, pues tenemos toda una losa de azotea, ¿no? Que eventualmente le levanté el piso 8 centímetros. Y por aquí abajo tenemos un par de coladeras. Todo esto se llueve, se escurre, se pasa entre las boquillas del deck y se va a sus respectivas coladeras de este lado. Y la que vimos en la fachada principal también a toda esta parte de aquí más o menos. Va y da y sale por la coladera expuesta. Ah, el bajante donde El todo bajante comenzó. es correcto. Por ahí debe de estar detrás. Sí, está abajo de los. Está abajo del romero, de hecho, en la mera esquina. Porque hay un esa registro. jardinera también va y da y da por ahí. Uno de estos se quita, se quita. Ahí está una de las. Coladera para poder dar, Son dos, realmente son dos. mantenimiento, ¿no? Sí. Todos registrables. Sí. Este de aquí y el que se va para allá. Excelente. ¿Y en cuánto tiempo se construyó, arquitectos ingenieros? Esta fue un buen tiempo, fue un poquito menos de medio año. Empezamos en enero 2022 y acabamos mayo 2023, prácticamente. Ok. Siempre se lleva un poco más del año, ¿verdad? Una casa de Siempre se estas lleva. dimensiones. Sobre todo si... y no Nosotros decimos, por lo general, les decimos a los clientes que es 1 año y medio. Sí, ese es un buen número. Puede bajar si no falta recursos y decisiones, sobre todo, decisiones, que es importante. pero también nos podemos ir a 2 años fácil si hubo dudas o nos tardamos en decisiones con los clientes
O el terreno estaba muy, muy empinado y hubo mucho trabajo preliminar antes de llegar a firmes, ¿no? Que también te atrasa mucho Y normalmente son esos dos parámetros los que más nos patean, ¿no? El trabajo de cimentación, los preliminares. Aquí atrás Y tenemos la indecisión, ¿no? La falta de definición en acabados, En sobre todo, ¿no? acabados. Siempre Aquí pasa. atrás traemos un bañito, de, pues, Siguiendo aprovechando el espacio, ¿no? y un Excelente. cuarto de máquinas atrás, ¿no? Un cuarto que no tiene muros arriba, o sea, está abierto. Está genial este baño. Si quieres cambiarte o ir al baño, hay otro baño acá para las mujeres, sobre todo. Este, Está perfecto, me encanta que respira. Pues muchísimas felicidades, ¿eh? De verdad que joya total. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos como Pórtico Arc, ARQ, @Pórtico Arc en Instagram. Por lo pronto en Instagram y Facebook. Todavía no nos animamos ni a TikTok, ni YouTube, ni nada, pero Adelante, adelante, ya es momento. Ya lo vi haciendo muchos videos, arquitecto. no, yo ahí vamos, yo empujando un paso. poquito a poquito, ¿no? Sí, no, tienes que darle. Tienes que darle. Estoy seguro que en las nuevas universidades de arquitectura, ya, así como te daban teoría, Te como tienen que dar, te van a dar Tiene que empezar. redes sociales, claro, Tiene que- tienen que. te van a enseñar a grabarte, te van a enseñar a editar, te van a exacto. enseñar todo eso. Es el nuevo portafolio, es el nuevo canal de venta, es tu nuevo sistema de publicidad. Así te agarras Sí. esa exposición local, nacional, mundial. Ya no hay parámetro, ¿no? No tienes que ponerte en el libreto de Aeroméxico para llegar a China, ¿no? Ya subes TikTok y llegas a todo el mundo. Exactamente. Los arquitectos, ingenieros, muchísimas gracias. Un gustazo. Esperemos seguir conociendo más de sus obras, ¿eh? Pronto nos Ojalá veremos poder en un grabarnos. siguiente video. Sí. Excelente, jóvenes. Denle like, vayan a seguir todas las redes sociales de Pórtico y nos vemos en el siguiente. Cota Paredes, adelante. Desde el Cerro de la Silla. ¿Dónde está el Cerro de la Silla? No, pues desde el Cerro de la Huasteca y el Cerro de la Silla no lo podemos ver porque está Bueno, desde el Cerro del Agua Azteca. está en el oriente. Qué belleza.